desde los grupos más conservadores, ustedes han de recordar incluso un distinguido jerarca de la Iglesia Católica aquí en Jalisco, que decía que los revolucionarios mexicanos no fueron más que una bola de bandidos que se mataron unos a otros. Y a eso redujo la Revolución Mexicana. Se nos ha olvidado o no ha habido quien tome en cuenta que efectivamente la Revolución Mexicana tenía un ideario, tenía un criterio sólido, tenía incluso una relación de temas centrales que debía atender. Y me voy a fijar sobre todo en el programa del Partido Liberal, el Partido Liberal Mexicano, que se funda o se refunda en San Luis Potosí por un sobrino nieto de Ponciano Arriaga, se llamaba Camilo Arriaga. Y alrededor de Camilo Arriaga se juntan figuras de gran pensamiento a fondo, a partir del análisis crudo de cómo han quedado en las estructuras de la República simplemente todo el viejo orden colonial. Estoy pensando en los hermanos Flores Magón, estoy pensando en el michoacano Francisco José Mújica, en el propio Camilo Arriaga y otra serie de figuras de gran importancia. ¿Quién era Camilo Arriaga? Como digo, era el sobrino nieto de Ponciano Arriaga. Y Ponciano Arriaga había sido nada menos que el presidente del constituyente del movimiento de la Reforma en 1857. ¿Y qué se había propuesto Ponciano Arriaga? En un conocido voto particular, es decir, una posición propia como diputado constituyente frente al total, frente al colectivo, había hecho notar la urgencia de destruir, de demoler el sistema agrario heredado del régimen colonial, es decir, acabar con los latifundios. Por razones varias concluyó el constituyente de la Reforma y en realidad la Constitución de la Reforma en 1857 solo significó la reducción de las grandes propiedades que para entonces, durante el régimen colonial, había acumulado una institución concreta que era la Iglesia Católica. Pero incluso hay que recordar que el propio Ponciano Arriaga tenía ya un antecedente ideal de una figura muy divertida, Fernández de Lizardi, que en 1821, 1824, en una serie divertida, satírica, llamada El Periquillo Sarniento, Fernández de Lizardi, que se titulaba a sí mismo El Pensador Mexicano, había planteado la urgencia de demoler los grandes latifundios. Este pensamiento lo hereda Ponciano Arriaga. Su voto queda emitido nada más como un voto particular en la Constitución de 1857 y el problema de los grandes latifundios queda vigente pues hasta el momento de la Revolución. No solo eso, sino que durante el Porfiriato se agravó verdaderamente la condición penosa de los peones que, como dije antes, un propio funcionario del más alto rango, el ministro de Educación y Justicia del régimen porfiriano, don Justo Sierra, había hecho público de que 4/5 partes de los mexicanos, es decir, el 80%, no tenían derechos.
lo cual era sumamente grave. Y si no tenían derechos ni los más elementales de carácter vital y económico, como era usar dinero, o como era tener acceso a un médico, o tener la oportunidad de aprender a leer y escribir, mucho menos tenían voto como ciudadanos de una república. Y entonces, en 1917, una vez que los grandes jefes de la Constitución se han reunido para transformar la República, lo van a hacer, como digo, sobre las nuevas bases. Y esas nuevas bases son el artículo 3º, es decir, la educación pública universal, gratuita y, por supuesto, laica. Gratuita quiere decir gratuita. O sea, que los padres de familia no tengan que gastar dinero en la educación de sus hijos. El artículo 27. El artículo 27, que es el artículo agrario por naturaleza, significa no solo la demolición de los latifundios, no solo restituir a las comunidades indígenas o rurales sus tierras, no solo distribuir la tierra al que la trabaja, sino también un elemento central, la propiedad originaria de la nación sobre todos los bienes nacionales, que por cierto tiene una raíz colonial, curiosamente, porque viene del derecho hispano, el famoso Quinto Real. Si ustedes hacen memoria, van a ver cómo por toda la geografía nacional hay sitios llamados Real de no sé qué, Real de tal, y en todos los casos se trataba de minas. Y esas minas eran de propiedad real. El subsuelo era de propiedad real. Una vez que la República asume las funciones del Estado, el nuevo Estado, el Estado mexicano, asume también la propiedad originaria del subsuelo, que fue interrumpida por un periodo muy breve, en 1892, si yo no recuerdo bien, precisamente por presión norteamericana, en que querían la ley minera de Porfirio para que el dueño del suelo, al estilo anglosajón, fuera también el dueño del subsuelo. Eso quedó eliminado a partir de 1917 y la Constitución marca con toda claridad la propiedad originaria de la nación sobre tierras y aguas y sobre el subsuelo. Y hay otro dato fundamental. No solo la Constitución de 1917, que en eso es pionera en el mundo, estructura, digamos, el orden político. Si vamos a hacer una república federal unitaria, si vamos a tener provincias, estados, si va a haber o no división de poderes, si va a haber municipios o los jefes políticos de los tiempos del régimen de Porfirio. No, va más allá. La Constitución política de 1917 es también una constitución económica. Establece con toda claridad que el Estado no solo es el rector político, es también el rector económico. Y si uno se fija bien, es un renglón el que lo dice todo. La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público. No está suprimiendo la propiedad privada, no es socialismo. Socialismo que significa la propiedad pública de todos los medios de producción. No, es socialdemocracia, es decir, es mantener el Estado mexicano la rectoría sobre la propiedad privada y las modalidades que dicta el interés público servirán de regla para el manejo del libre mercado en México.
Y finalmente, como toda constitución que recoge derechos humanos que correspondan a las obligaciones del Estado, se establece un derecho vital como muchos otros derechos vitales, los derechos laborales. Esos están establecidos en el artículo 123. Por citar los más importantes, desde luego, la jornada máxima de 8 horas por día, la jornada semanal que no ha de rebasar las 40 horas, el descanso dominical o descanso semanal, un día de descanso por cada 6 de trabajo, las vacaciones pagadas, por supuesto el derecho que tienen los trabajadores a organizarse para defender sus legítimos derechos legales, es decir, la sindicalización, y un punto importantísimo que hoy está totalmente traicionado. Me refiero al salario mínimo. El salario mínimo, dice el artículo 123, debe ser el necesario para subvenir las necesidades materiales y culturales de un jefe de familia. Es decir, está entendiendo que el trabajador debe recibir como remuneración lo que pueda cubrir las necesidades de la familia, no del solterito. Y esto es un tema central. Obviamente sobre este tema deberemos hablar más adelante cuando hagamos referencia al desastre que han significado estos 35 últimos años.